Bueno, bienvenidos a todos a esta sesión de discipulado, nuestro primer miércoles estando aquí. Espero en el Señor que sea de ayuda en todo lo que necesitemos, en todo lo que el Espíritu Santo de cierta manera quiera hacer sobre nuestras vidas, pues Dios lo haga hoy a través de esta primera clase y Dios haga pues proezas en todo el tiempo que vamos a estar. Según pues son 12 semanas, primeramente el Señor, y pues son 12 temas que a nosotros nos dieron una revelación más profunda. Dentro de ellos tenemos cruzando la línea de creyente discípulo. Tenemos el tema de la oración, el tema de varios de los fundamentos que voy a tratar de tocarlo más abiertamente por la razón de que tenemos menos personas, obviamente, eh, dejando que el Señor de cierta manera haga lo que tenga que hacer. De cierto punto, pues dejando que el Señor haga todo aquello para lo cual fue, es la razón pues para hacer. Entonces, bienvenido. Nuestro tema es cruzando la línea de creyente a discípulo. Y vamos a iniciar a entender. Cuando entendemos de cruzar la línea, debemos de comprender que hay un algo por el cual el Señor nos está diciendo que tenemos que ser discípulos. Y ese el porqué de serlo, que nos tiene que abrir la mente para poder ver completamente todo aquello que Dios quiere empezar a traer sobre nuestras vidas. Recordemos que nosotros, hermanos, en el reino de los cielos no fuimos llamados a crear una iglesia, a crear una institución. Somos llamados a ser discípulos del Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué ser discípulo? Porque es necesario, hermanos, que para en este tiempo avanzar en el reino, se avanza a través de ser discípulo. Ser discípulo implica recibir instrucción. Ser discípulo representa tener disciplina, ser disciplinado por un mentor o por un maestro. Representa ser cambiado, ser equipado, ser transformado, porque el reino de Dios solamente va en nuestras vidas cuando vamos siendo transformados y cambiados, porque hay diferencia entre ser creyente y discípulo. Normalmente un 90 o un 95% de la congregación prefiere quedarse como creyente porque como creyente no tenemos ninguna demanda, pero como discípulos sí, nosotros tenemos una demanda de parte del cielo. Debemos de entender algo, no tenemos una demanda de parte de nuestro mentor, de nuestra mentora, de nuestro líder, de nuestra líder, del pastor. Tenemos una demanda de parte del cielo de convertirnos en verdaderos discípulos, porque el reino se mueve en discípulos del Señor que saben traer el reino en el momento correcto. Y ese es uno de un porqué de entender. Para nosotros entender por qué debemos de ser discípulos, tenemos que venir y oscilar en 5 verdades. Número 1, que fuimos creados por un propósito dentro de toda la mente de Dios. Tenemos que saber que fuimos creados por y para un propósito, que somos parte de propósitos pequeños que unidos a un macro propósito, nosotros estamos en esta tierra por una razón específica, y esa razón es hacer discípulos. Pero para hacer discípulos tengo que primero ser un discípulo de Jesucristo. Número 2, para cumplir mi propósito personal. Era lo mismo que yo le estaba diciendo, el macro propósito divino del Señor para poder traer el reino de los cielos a la tierra. No fuimos llamados, y quiero darme a entender con lo que voy a decir. El reino, hermano, no es que vamos a ir al reino. El reino ya vino a nosotros a través de Jesucristo. Y es uno, hermano, del entendimiento más clave que debemos de tener, porque no vamos en el rapto como manera de escape. El rapto de la iglesia es el cumplimiento de la palabra de Dios solamente, pero ya el reino lo vamos a vivir aquí en tierra. Número 3,
comprometerme es mi deber en el reino. En el reino, hermanos, no se mueven los sentimientos, se mueven las convicciones. Y para yo estar conviccionado en el reino, tengo que entender de que una de las razones por las cuales Dios me quiere comprometido es porque es parte de mi deber. Por eso yo creo que cuando aceptamos a Cristo tenemos que entender que fue una decisión personal y que ciertamente alguien tal vez nos influyó a tomar la decisión, pero fue una decisión totalmente personal que me tiene que hacer ver lo que Dios está haciendo en mi vida y que fue una decisión que tomé de mi libre y espontánea voluntad y que ahora yo tengo deberes en el reino. Porque no fuimos, hermanos, convertidos a una iglesia, fuimos convertidos a un reino, fuimos traídos a ese reino. Número 4, el discipulado, el camino al crecimiento. Toda persona que no crece es ilegal que conquiste en esta tierra. ¿Por qué? Porque, vea bien, dice Gálatas 4:1, mientras el heredero es niño, de nada difiere del esclavo. Tengo que entender que yo tengo que crecer espiritualmente para poder ver aquellas promesas de Dios que solamente son para aquellos que crecen, para aquellos que dejaron la inmadurez espiritual para ir a una madurez mayor de parte de Dios. Y número 5, discipularme es ser perfeccionado para. Una de las razones del discipulado es venir y saber que como yo tengo una asignación para hacer en la tierra, esa asignación necesita que yo sea equipado para aquello que es la verdad del reino en el momento de la hora. Vamos adelante. Ok, ¿qué es un creyente? Ahí tenemos a la tortuguita. Ok, Romanos 19. Si confesares con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entendamos algo que yo estuve predicando en este tiempo. ¿Cuál es la declaración de fe? Que si confesares con tu boca que Jesús, al Señor Jesús, creo que esta es otra versión, que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entendamos, si yo soy salvo en el reino, es porque esta confesión, yo ya la creí en el corazón. Ahora, vamos a ver Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros principios de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Veamos bien, un creyente, hermano, es alguien que está iniciando su fe en Dios. Por un lado, en nuestra primera base bíblica. Pero en la segunda base bíblica también tenemos el tipo de creyente que ya tiene demasiado tiempo y tiene la necesidad de que se le vuelva a enseñar la parte elemental. Nosotros estudiamos alguna vez y lo vamos a estudiar en este tiempo, en el transcurso que vayamos, que la palabra rudimento, que esta parte de Hebreo 12, si usted lo lee en la Reina Valera, la palabra rudimento es embrión. Entonces nosotros, hermanos, entramos en el embrión de la fe, el nacimiento de la fe. Ahora, si tenemos la necesidad de que nos vuelvan a enseñar el rudimento o el embrión de la fe, posiblemente necesitamos volver a ser creyentes y verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque cuando yo creo en Cristo, hermano, una de las cosas que empieza a venir a mi vida es la razón por la cual yo vine a esta tierra. Se revela propósito, ya no tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a quedarme solo. Muchas de las cosas empiezan a cambiar. No es que, quiero darme a entender, sí a veces provocamos este cambio porque buscamos del Señor. Y yo creo que un creyente necesita un cuidado de parte de los que están, de la comunidad de creyentes, un parte del cuidado que necesita para poder seguir creciendo en el Señor. Pero tampoco voy a sustituir y entender que el cuidado yo le voy a dar una conciencia nueva a la gente. No, no puedo darle a través del cuidado pastoral una nueva conciencia. Eso es parte de su deber como creyente. Ahora, y si no hacemos deberes de creyente, es decir, que todavía nos hace falta llegar a ese punto y venir y caminar rectamente delante de Dios.
Pero un creyente en sí, alguien que está iniciando su fe cristiana o alguien que totalmente no ha decidido crecer. Por otro lado, sigamos adelante. Vamos a hacer la diferencia entonces y vamos a ver qué es un discípulo. Dice, mira, puse una tortuguita y puse una águila. Ok. Dice Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y aquí yo voy a traer algo. Oiga bien, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esas son funciones espirituales de los cielos, de aquel nombre que ya es. Y el nombre, sobre todo nombre, es Jesús. En él se resumen el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿cómo iba a estar Cristo con nosotros? En forma de Espíritu Santo. Ok, vea bien. La diferencia entre un creyente y un discípulo es que es la mentalidad que se tiene. Porque cuando nosotros tenemos una mentalidad de cumplirle a la iglesia, nosotros tenemos una mentalidad de cumplirle al líder. Y vea bien, eso no está mal. Pero yo tengo que tener una mentalidad de por qué yo hago las cosas en la verdad de Dios, en la verdad del Espíritu Santo, para poder ver el cambio en mi vida. Y yo tengo que saber que yo hago las cosas porque estoy conviccionado en que ya soy parte del reino, en que me tienen que enseñar y yo me tengo que someter ¿a qué? A la búsqueda del cielo para mí. Ahora yo me tengo que empezar a hacer cosas elementales como creyente, como lo es obedecer. Una de las cosas de que vamos a ver nosotros es que en la obra de la fe es la obediencia. Vea bien, nosotros queremos que nos ministren, ministrame, cámbiame, transfórmame, cuídame, dame esto, dame lo otro, yo quiero oración, quiero alguien que le cueste los problemas, pero tenemos que entender que el liderazgo, hermano, no es nuestra amiga Juanita, que le podemos contar todo lo que necesitamos. Técnicamente tengo que saber que cuando yo vengo a un líder o una autoridad espiritual, posiblemente no me va a decir aquello que yo estoy acostumbrado a escuchar de mi amiga Chana, sino que voy, hermano, a escuchar el consejo de Dios, y que posiblemente eso me va a confrontar y me va a traer un cambio a mi vida. Pero solo los discípulos van a soportar el fuego de lo que puede suceder. Porque el creyente, hermano, normalmente le cuesta perdonar. El creyente siempre está, ay, es que si no hay esto en la iglesia, si no me vienen a visitar. Ahora, no fuimos llamados a estar como creyentes porque como creyentes somos vulnerables a nuestro adversario, hermano. Tenemos que entender de que como creyente hay una vulnerabilidad, que como creyente, hermanos, somos presa del enemigo, que como creyentes somos inmaduros y le damos lugar al diablo, cuando la palabra dice que no le demos lugar al diablo, que le resistamos y que él huirá de nosotros. Para hacer una iglesia gloriosa, tengo que entender que no se construye a través de creyentes, se construye a través de discípulos. Y yo sé que usted puede decir, el hermano dice que un creyente es quien inicia su fe en Dios. Sí, pero no fuimos llamados a quedarnos ahí. Porque si usted me dice que una semilla fue llamada solamente quedarse siendo semilla, eso es una mentira, porque la semilla tiene en sí todo el potencial para poder ser algo más. Que después de llevar fruto, hermano, la semilla puede llevar más fruto que posiblemente lo que nos estamos comiendo. Y eso es lo que yo debo de entender, que Cristo me llamó como esa semilla dentro de su plantío a dar mucho fruto, pero para dar fruto tengo que empezar en el tiempo de la muerte, en el tiempo de venir y decir, yo ya no voy a hacer más un creyente solamente endeble que lo llevan las corrientes de los aires, que yo tengo que estar preguntando
si esto es de Dios o no es de Dios. Yo tengo, hermano, que aprender a cerrar mi oído a cualquier persona que posiblemente sea una doctrina, cualquier cosa, o tal vez escuchar, pero venir y saber que yo tengo que ir al Espíritu Santo todos los días de mi vida, porque hermano, Cristo no nos ha dejado solo en este punto. Y para yo saber si estoy en la verdad o estoy en la mentira, yo me puedo conectar con el Espíritu Santo para que Él me revele qué es la verdad y qué es la mentira. Y con el tiempo la revelación va a ir viniendo con mayor fuerza. Una vez yo tuve aquí en la congregación unas personas que venían de doctrinas de hombre. Y lo voy a decir con toda libertad porque son doctrinas de hombre. Y me acuerdo, hermanos, de que me hablan y me dicen un día que no guardábamos nosotros la santidad de Dios. Y en el momento de que yo me quedo así, hermano, yo digo, a ver, ¿qué es la santidad según ellos? Estuvieron, si no me equivoco, más o menos como 4 meses con nosotros. Me acuerdo que Dios nos llevó a ayudarlos con muchas cosas, pero ellos decían que uno no guardaba la santidad de Dios y yo decía, a ver, para ellos, ¿qué será guardar la santidad? No, es que ustedes no ocupan el trapo en la cabeza llamado chalina, que son doctrinas de hombre. Y que si yo, a ver, yo quiero darme a entender con esto, hay gente que Dios le puede, y no hablo de este tipo de iglesia, eh, puede haber un manto de oración que Dios te haya hablado por algo específico, que ocupe un manto de oración en cualquier persona, pero no significa de que sin ese manto no te van a escuchar, que Dios no te va a escuchar. O sea, el manto como instrumento profético tiene muchas otras funciones y eso es algo que yo debo de entender y eso es entendimiento para discípulos. Ahora, el creyente es uno que solamente recibe y no ofrece. El discípulo ha aprendido a negarse a sí mismo y a dar a otros lo que ha recibido. Pero, hermano, por muy poco que hayamos recibido en el Señor, tenemos que aprender a dar. De gracia fuimos, de gracia recibimos, de gracia vamos a dar. Porque si ya me dieron a mí un tiempo, me dieron esto, yo creo que es parte de lo que nosotros tenemos que hacer para el Señor, no para la iglesia, no para el pastor, no para el líder. Nuestra labor como discípulo, y es lo que vamos a ver muy pronto. Sigamos adelante. ¿Qué tipo de persona tenemos en las congregaciones? Creyentes versus discípulos. Hermanos, si tuviéramos más discípulos en las congregaciones, la carga fuera menor y posiblemente pudiéramos llegar a hacer más cosas de las que deberíamos de hacer. El ministerio de la liberación fuera algo tan poderoso en nosotros porque pudiéramos estar liberando posiblemente aquel tipo de personas que nadie va a llegar, tal vez si ya hubieran discípulos preparados, pudiéramos estar liberando totalmente todo el kilómetro 5 de los locos que están esperando la liberación y la manifestación de los hijos de Dios, que ciertamente tienen una condición y que tienen que ser libres, como también cualquier persona. Posiblemente si hubieran discípulos, hermanos, tuviéramos reuniones fuertes, pero cuando no tenemos discípulos y carecemos de este tipo de personas, el reino no puede avanzar. Porque el ser creyente, el inicio, el reino no avanza con creyente, porque con creyente, hermano, no se va a la guerra, con discípulos sí, porque con discípulos hay gente conviccionada que puede ir a morir por su Señor. Vamos a ver beneficios de permanecer en el lugar donde Dios nos colocó para ser discipulados. Porque vea bien, usted no me va a decir que usted es discípulo de Jesucristo y usted cualquier cosa lo saca de la posición o del lugar donde Dios lo mandó a estar. Juan 15:8. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Vamos a ver todo. Ok, 3 cosas o 3 beneficios de permanecer donde estamos, donde tenemos que ser discipulados. Número 1, que vamos a llevar vamos a llevar fruto. A ver, llevar fruto no solamente tiene que ver con hacer obras, sino el fruto representa el cambio que tenemos en nuestras familias. Yo le estaba diciendo al Señor y hablando con el Señor hoy le decía, Señor, hermano, yo me alegraba tanto delante de su presencia y le decía,
¿Quién diría? Yo antes no tenía esta fe que tengo ahora. Yo antes escuchaba, hermano, a la gente hablar de los milagros financieros y escuchaba, Dios le habló a tal persona que me diera esto y me diera lo otro, y yo no le creía. Yo digo, padre, puro chabelazo, decía yo eso. Pero hermano, hoy que estoy en otra temporada y otra posición, y yo no dejo de ser discípulo del Señor, solamente que mi posición es enseñar ahora. Pero yo sigo aprendiendo de Cristo, hermano, todos los días. Vea bien, no le crea a alguien. Tal vez usted algún día se va a ir a otro lado, que no creo, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Pero si a usted llega a otro lado y usted viene y le dice, no, es que yo ya me la sé, yo ya pasé por esto. No, hermano, no nos terminamos de saber todas. Siempre tenemos que seguir nosotros aprendiendo. Y una persona que diga, ya me la sé toda, no sabe nada todavía. Porque Cristo nos ha mandado a permanecer aprendiendo. Ahora, llevaremos fruto en nuestra familia, llevaremos fruto en nuestro hogar, llevaremos fruto en todos los aspectos. Fruto habla de aquello que perdura, aquello que siempre va a estar. Ahora, número 2, nuestro fruto permanecerá. Al ser discipulado hay un cuidado que se nos da. Un cuidado en el caso de que nos lleguen doctrina o estratagemas de hombre. ¿Como cuál? No sé si ustedes escucharon alguna vez un pastor que estuvo en Ciuna, que Dios le reveló que quemando a la hermana se le iban a salir los pecados y ella va a ser purificada por el Espíritu Santo. Y dicen que le echaron gasolina a 2 o 3 personas más, hermano, junto con el pastor, y entonces quemaron a la hermana, porque iba a ser purificada de todo y absolutamente todos sus pecados. Y yo me pregunto dónde estaba el sentido común. Ahora, al ser discipulados, nos libramos de ese tipo de cosas, de charlatanes en el evangelio, de todo, hermano, lo que nos podemos librar. Y nuestro fruto va a permanecer porque va a ser cuidado por lo que representan a Jesucristo en la tierra. Ahora, Dios contestará nuestra oración. Al ser discipulado, hermano, entramos en compromiso con el cielo y el cielo responde a los comprometidos. Entendamos algo, a veces Dios no nos responde porque no somos comprometidos. Una de las llaves, hermano, dentro del reino es comprometerse. Por eso la palabra dice, toma tu cruz y sígueme. Toma tu responsabilidad y sígueme. A los comprometidos el reino, hermano, lo ama y el reino responde a gente que está comprometida con el reino. Usted tiene que aprender a comprometerse con el reino, no con una institución, no con nada. Ciertamente la institución, hablando del ministerio Naví, representamos el reino, pero yo no me voy a hacer parte de una institución. Si nosotros, hermanos, de pronto Dios nos va a usar para llevarle alimento a la gente de escasos recursos. Vuelvo y le repito, usted no tiene compromiso con la institución, porque cuando usted empieza a ver la institución, usted va a empezar a ver los defectos, va a empezar a ver que habemos personas, hermanos, que todavía estamos siendo cambiadas en Jesucristo y que hay cosas que necesitamos ser transformados. Y cuando nos comprometemos con la institución, en el momento que, hermano, que usted vea algo que no le parezca, usted va entonces a decir, no, entonces esto no es de Dios, no es que no seamos de Dios, es que estamos en completo cambio paulatinamente y que yo también tengo cosas que cambiar. Obviamente, quiero dejarle muy en claro esto. Si en una congregación usted haya que hay un montón de cosas que están mal, que usted haya fornicación, que usted haya adulterio, que usted haya pecado en el altar, y quiero darme a entender con esto del pecado en el altar, cuando sabemos que la autoridad espiritual lo sabe, que sabe que lo ministran y aún así lo permite, yo le digo algo, si usted es creyente, corra de ahí, ¿verdad? Ok, sigamos adelante. Dice Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo lo elegí a vosotros. Yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os se los dé. Las 3 cosas, hermano, que de cierta manera están ahí, nosotros las vemos aquí. Oiga bien, fuimos llamados para qué? Para número 1, llevar fruto. Número 2, mi fruto va a permanecer. Y número 3, que todo lo que pidamos al Padre, Él nos lo va a dar. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo que le estaba explicando.
El reino solamente va a venir y a manifestar a los comprometidos. Ok, sigamos adelante. Ok, hablando de discípulos, para cruzar la línea de creyente a discípulo hay un precio que se paga. Y yo sé que usted puede estar viendo los dólares ahí. Y no vamos a hablar de diezmo ni nada por el estilo, porque eso es parte de ser discípulo, pero no es nuestro punto para hablar. Eso lo vamos a hablar en otra ocasión. ¿Cuál es el precio que yo tengo que pagar como discípulo? Y aquí es donde nos vamos a ver. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una de los precios que yo tengo que pagar en el reino es no conformarme a la mentalidad de este siglo. Y eso tiene que ver con convicción. Oiga bien, no me debo conformar a este siglo. Una de las mentalidades que hay es normal que yo venga y fornique, porque se llama unión libre. Es normal que yo tome decisiones sobre mi cuerpo y aborte. No, dice la palabra de Dios que no debo de conformarme a este siglo, sino transformarme por medio de la renovación del entendimiento. Tengo que orarle al Señor, y una de las cosas por las cuales yo estoy estudiando y estoy buscando la presencia de Dios es para renovar mi entendimiento, porque yo sé que del mundo usted trae una mentalidad, que esa mentalidad lo ata en muchas áreas de su vida, que esas áreas de su vida posiblemente no están renovadas, pero cuando el entendimiento viene a nosotros, esas áreas que antes no estaban renovadas, el Espíritu Santo me va dando el punto correcto, porque a través de la renovación del entendimiento voy a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dentro de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, está que yo sea prosperado económicamente. Porque dice tercera de Juan, amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Pero el apóstol Juan en ese momento le estaba escribiendo a su discípulo, el amado Gallo, porque a los discípulos, hermanos, se les habla desde otra perspectiva, porque al creyente yo le voy a hablar, ay, qué bonito, hermano, qué bonito esto, pero en el momento que nos volvemos discípulos, preparémonos para ser, hermano, corregido y transformado. Ahí es donde en realidad estamos sabiendo que somos verdaderos discípulos de la persona que nos está discipulando. Porque si empezamos a recibir regaños, empezamos a recibir, hermanos, disciplinas, sabemos que somos parte del discipulado. Si no, vamos a ser solamente creyentes, porque lo que yo quiero y lo que yo pretendo junto con todo el liderazgo, hermano, es venir y que usted compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que esa voluntad agradable y perfecta se haga en su vida, porque dentro de la voluntad de Dios, para que usted predique el evangelio, está que usted tenga posesiones aquí en la tierra, porque mientras Cristo, hermano, nos manda a llamar y nos viene a traer a través del arrebatamiento, yo creo que el Señor tiene pensamientos de bien para nuestras vidas y para nuestros hogares. Eso es algo, hermano, que tiene que ser una convicción para nosotros. Ahora, ¿qué línea debemos de cruzar? Porque hablamos de cruzar la línea de creyente a discípulo. Número 1, la línea de la razón. Y aquí vamos a oscilar bastante porque de cierta manera las iglesias pueden estar muchas veces llenas de multitudes. Y las multitudes no son malas, pero las multitudes demandan más de lo que ofertan. Ahora bien, vamos a verlo de la línea de la razón. Dentro de la línea de la razón debemos de saber que el evangelio es muy razonable. Es decir, lo puedo utilizar a través de mi mente. Pero tengo que entender que para yo ver un Dios sobrenatural, mi mente finita no puede llegar a comprenderlo. No puedo llegar a través del razonamiento, pero debo de aprender a cruzar la línea de mi razón de mi razón natural para empezar a ver de manera espiritual. Y cuando cruzamos esta línea de la razón, nos damos cuenta que la fe es la ley del reino.
que la fe muchas veces va a ser contra de nuestro razonamiento, porque aunque, hermano, diga la razón, tú no tienes alimento, la fe dice, pon las manos en esa mesa y declara que del norte, del sur, del este o del oeste, Dios va a proveer todo lo que necesitas. Posiblemente haya una realidad de enfermedad, porque la realidad es parte de la razón, pero en el momento en que está enfermo, la línea de la fe lo que dice es, declara sanidad. Y en ese momento en el cual estamos, también Romanos 8:28 diciendo, porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y es una de las razones espirituales por las cuales tenemos que venir y cruzar la línea de la razón. Dice ahí la Filmina, Jesús ofendió deliberadamente la mente o el razonamiento de los discípulos para revelar sus corazones, porque los mandó a hacer cosas que humanamente para obedecerlas se necesita una mentalidad de discípulo. Porque dígame usted, ¿quién siendo maestro manda a Pedro y le dice, va, ve y pesca un pez? Y en ese pez va a haber una moneda creo que fue de oro. Y pagan los impuestos míos y de los demás discípulos. ¿Usted cree? O otra cosa que le pasó a Pedro fue cuando viene y le dice, echa la red al otro lado. Ahora, él pudo haber estado y vencer. Para vencer la línea de la razón, tengo que vencer la línea de mi cansancio, de la naturalidad. Tengo que vencer la línea de la realidad para poder entrar en la fe. Vamos a seguir. La segunda línea que tenemos que venir y cruzar, la línea de la ganancia. Aunque Dios me ofrece una vida nueva y dentro de esa vida nueva hay muchas cosas, tengo que saber que yo no pagué nada por la salvación, pero que aunque no pague nada, tengo que hacer buenas obras, porque si seguimos leyendo Efesios 2:10, si usted lee Efesios 2:10, va a leer, no el que esté en la filmina, sino lo lee usted ahí en su hogar. Si usted lee Efesios 2:10, se va a dar cuenta que dice que fue que usted hechura suya, creado en Jesús para hacer buena obra. Entonces, ¿qué significa? Aunque la salvación no vale nada, no es que yo permanezco en ella si hago obra, es que yo debo de hacerla si estoy salvo. Vea, y Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, en este caso regalo de Dios. Aunque, como yo le estaba explicando, aunque Él me ofrece una vida nueva, tenemos que entender que no hacemos las cosas para, como un venir y decir, voy y estoy porque los negocios me van a salir mejor, porque todo esto me va a salir bien y entro a a un punto de venir y balancear la ganancia. Que si, porque hermano, a veces nosotros vamos a tener tiempo de escasez en el evangelio. Y quiero entenderme esto, no es que todo nos va a salir bien, es que en medio de esa escasez, Dios va a operar con mayor fuerza en nuestras vidas y va a ser algo totalmente poderoso ver el proceso en el que Dios nos va a hacer venir. Porque hermano, todo lo económico que está conectado en el evangelio está con la prosperidad del alma. Por eso es que hay gente que se decepciona, porque mira que las ganancias son pocas aquí. Pero yo creo que las ganancias son abundantes para nuestra alma y para nuestras familias. Porque hermano, le digo algo, una sanidad vale demasiado en una clínica privada y posiblemente oramos y se sana la gente. Número dos, un cambio de mente, hermano, un psicólogo vale $20 por sesión para decir que él nos cambia la mente y pues y nosotros lo hacemos gratis. Entonces, por eso es que la línea de ganancia es punto por punto. Posiblemente la buena obra cueste bastante hacerla, pero Cristo me está mandando a hacerla gratis. A veces tengo que poner mi vida en servicio y muchas cosas más. El verdadero entendimiento de la gracia nos hace no caer en la mentira de la propaganda evangélica. Oh, haga esto y usted verá esto otro. No, tengo que hacer porque soy discípulo, no porque voy a recibir algo a cambio. Seguimos adelante. Número 3, la línea de la comodidad.
Y en la línea de la comodidad vamos a ver algo qué bonito. Cuando somos creyentes, al creyente no se le pide mucho para hacer, porque vea bien, cuando yo declaré que Jesús es el Señor, es la palabra griega curio, que significa dueño absoluto de todo. Pero vea bien, hay creyentes que se bautizaron y cuando se bautizaron, así agarraron la cartera. Se sumergieron ellos, pero la cartera no se les sumergió. Se les dice, hermano, se les necesita que ayune. Ay, mi azúcar o mi esto, mi lo otro no me deja ayunar. O es que yo trabajo en tal lado. No, es que yo nací para vencer las circunstancias de la comodidad. Yo nací para vencer lo que me acomoda. Porque si yo sigo en la comodidad en la que estoy, como dice la Filmina, quien tiene la comodidad, quien tiene comodidad en lo que tiene, es ilegal que siga conquistando. Y yo no sé usted, pero yo quiero seguir conquistando en el reino cosas poderosas en Dios. Y yo quiero ver manifiesto el reino. Porque yo no trabajo, hermano, para ver que el bienestar de ustedes solamente. Yo veo en el bienestar de ustedes el bienestar del reino. Por eso es que declaramos y profetizamos las verdades del nombre de Dios. Y empezamos a hacer todo aquello que tenemos, pero tenemos que salir de la comodidad. Tenemos que salir de donde estamos cómodos. Tenemos que salir, ahí no puedo ayunar porque estoy trabajando y mi trabajo es de carga. Dice la palabra de Dios que Él no nos dará mayor prueba que no podamos soportar. Si Él soportó la muerte y muerte de cruz, que no podemos soportar nosotros en cualquier tipo de trabajo. Vea bien, dígame el nivel de su sacrificio, que usted se ponga solícito, ya sea con su pastor, con su líder o con cualquier obra de Dios, cualquier obra que Dios nos pida hacer. Su nivel de solicitud y su nivel de sacrificio es su nivel en el cual usted ha muerto a la comodidad. Porque para predicar, hermano, este evangelio se necesita salir de la comodidad en la que estamos acostumbrados a estar. Amén. Vamos a seguir adelante. Cuarta línea, la línea de la conveniencia. Si Jesús no es la motivación de nuestras acciones, viviremos sustituyendo la fe. Mientras el líder me trate bien, yo voy a estar y apoyarle. Y cuando me trate mal, entonces no la voy a apoyar y la voy a dejar solo, lo voy a dejar sola. No, porque cuando no esté a mi conveniencia, posiblemente serán los mayores momentos en que mi líder, mi mentor o como le queramos llamar, mi pastor, cualquier tipo de persona, en realidad me deje ver que no es por conveniencia el reino. Si usted sirve a Dios porque usted haya lindas personas, su motivación todavía no es la fe. Porque si mi fe, la fe no motiva las acciones, yo la estoy sustituyendo. La verdadera fe me hace estar en medio de lluvia, porque vea, hoy tenemos creyentes así, está lloviendo, no voy a ir al culto. O está haciendo demasiado calor, no voy a ir al culto. O es que estoy pasando esto, no voy a ir al culto. No, hermano, tenemos que entender y ver el culto desde otra perspectiva. Y por favor, vea bien, ver desde una perspectiva de creyente, el culto es venir y decir, oh, otro culto más. Ver la perspectiva como discípulo es venir y decir, me voy a ir a reunir a la reunión de reyes y sacerdotes, porque hoy, eso somos usted y yo, según Apocalipsis 1 del 5 al 6. Somos reyes y sacerdotes, y como reyes y sacerdotes, cuando estamos unidos para presentar sacrificio a Dios, hay una unción corporal mayor y las cosas se hacen más posibles porque estamos unidos en una misma fe. Y si nosotros vivimos viendo que me conviene más, si me conviene el trabajo más que ir al culto, si me conviene esto o lo otro, yo no puedo vivir en la línea de la conveniencia, porque cuando se me acabe la conveniencia, yo voy a sustituir a Jesús por Barrabás. Y la última línea, que es la número 5, es la línea de seguidor a discípulo. Quiero darme a entender con lo de los creyentes. Cuando nosotros damos creyentes, también representa seguidor. El accionar de un creyente con un discípulo
es muy diferente. Los discípulos tienen iniciativa y son enviados a hacer. Los creyentes esperan que se le digan o se haga con ellos. Nosotros como manera de crecimiento tenemos que obviamente ayudarle a hacer a la gente, hacer con ellos, después supervisarlos para hacer y después que ellos hagan solos, porque no vamos a estar toda la vida. Y eso la gente tiene que entender de que ellos fueron llamados por el Señor, no fueron llamados por mí. Que yo soy parte elemental del propósito para enseñarles muchas cosas, sí, eso es verdad. Pero tampoco puedo venir y decir de que usted está aquí porque yo morí por usted. Eso es mentira. Si usted mira el versículo dice, sanad enfermos, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonios. De gracia recibiste, de dad de gracia. Si yo tengo una mentalidad solamente de recibir, yo tengo una mentalidad de seguidor, porque yo sigo a donde me diga la hermana, yo sigo. Pero si me dicen en este momento, hermana, ore por tal cosa, es que yo todavía, y es que no, ¿cómo me va a dar pena orar si estoy hablando de mi Señor? Hermanos, te voy a orar por la ofrenda. Y hermanos, si hacen un colocho, a veces yo le digo a la gente, a veces me da unas ganas de hermanos de darle un coscorrón a la gente cuando se me pone así, porque yo digo, orar por algo es un privilegio. No deberían de verlo así como que se agarran las manos y quieren hacerse las manos como chicle. Y eso no es así. Sigamos adelante. ¿Cuáles son las condiciones para seguir a Cristo y ser su discípulo? Número 1, negarnos a nosotros mismos. Mateo 16, del 24 al 25. Dice así. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Oh, estábamos hablando, ¿cierto? Entonces yo me equivoqué. Y esto para los del discipulado, para que yo me equivoqué. Si hay que negarse a nosotros mismos. Lo reconozco, me equivoqué. Y tome su cruz y sigan. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Vea este trabalengua. Tengo que negarme a mí mismo, es decir, a todos mis deleites, a todo lo que yo quiero hacer. Y esto hablamos, hermano, lo que naturalmente pudiéramos hacer, pero por convicción de reino, no estamos, ¿qué cosa? Negando a aquello que posiblemente pudiéramos hacer. Y vea bien, número 2, tome su cruz y sígame, tome su responsabilidad. Tome su responsabilidad. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Siéntese en un momento con su líder y pregúntele, ¿qué puedo hacer? Siéntese y le pregunta, ¿necesita algo? ¿Necesita que se haga algo? ¿Necesita gente que ayune? ¿Necesita gente que ore? ¿Necesita gente que interceda? ¿Necesita algo? ¿Se necesita en la iglesia algo que hacer? ¿Y cuál otra parte también es parte de tu cruz? Es todo lo que tenemos que hacer y tenemos que evangelizar, tenemos que llegar al mundo, tenemos que hacer discípulos, tenemos que hacer muchas cosas en el reino. Ahora, porque el que quiera su vida, es decir, el que guarde su vida y no la desgaste en Dios, ciertamente la perderá eternamente, pero el que pierda su vida por causa de Dios la hallará. ¿Por qué, hermano? Porque vea bien, quiero que entendamos esto y quiero entenderme con esto. Naturalmente, con un trabajo, con el salario básico, no se puede vivir. No se vive con un salario básico. Con una persona con un salario básico no se vive. ¿Y qué tiene que hacer la persona? Buscar otro trabajo, dos trabajos, dos, tres trabajos. Es decir, él busca su vida. Pero ¿qué tal si ese trabajo lo tiene? Y buscando a Dios, Dios le da un trabajo de menos horas porque las conexiones de Dios existen. Trabaja menos, gana más y vive mejor. Pero nunca dejó de hacer aquello que Dios lo llamó a hacer. Y yo creo que Dios está llamando a este tipo de gente con esa fe. Ahora, decir no a nuestros deseos y nuestra agenda personal es lo que Dios quiere. La palabra vida viene del vocablo griego que se lee subje, que se refiere al alma, el asiento de los sentimientos y los deseos. Esto significa que ya que no más somos motivados y controlados por lo que yo quiero,
por lo que yo siento y por lo que yo pienso, estas cosas que controlan y motivan al viejo hombre, que parte de lo que hacemos es crucificarla, vamos a vivir en obediencia a la palabra y cruzar la línea de discípulo, de creyente a discípulo, viendo la gloria de Dios en cada paso que va. Ok, número 2, tomar nuestra cruz cada día. Como yo le decía, es parte de nuestra responsabilidad y lo vimos en el mismo parte de Mateo, pero también en este otro versículo lo dice, es donde nosotros crucificamos nuestros deseos, también representa nuestras responsabilidades. Nuestras responsabilidades como creyente, usted puede leer el libro de Romanos, puede leer el libro de Efesios, nuestros deberes como creyentes, creo que el capítulo 5, si no me equivoco. Podemos leer varias partes y nuestra responsabilidad como creyente. Vea, si estuviéramos conviccionados de nuestras responsabilidades, no tuviéramos que exigirle a nadie nada, porque todos viviéramos bajo el temor de Dios y bajo todos los estatutos de la palabra. Tomar nuestra cruz representa no hacer nuestra voluntad, hacer la voluntad de Dios. Número 3, morir. Como el grano de trigo muere. Juan 12:24. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hermanos, morir me beneficia más a mí como persona y como discípulo que lo que le beneficia a Dios. Porque mientras yo más haga para Dios en la eternidad, yo voy a tener recompensa de eso. Y es parte de lo que yo tengo que entender cuando miremos la resurrección de los muertos, la doctrina de la resurrección de los muertos, que vamos a ser recompensados por toda obra que hagamos. Ahora, morir representa también parte de ser equipado para hacer aquello que Dios nos mandó a hacer. Porque vea, si yo estoy en un discipulado y vamos a ver yo como profeta del Señor, yo, hermano, no nací sabiendo que era ser un profeta. Yo tuve que recibir la confirmación del llamado, aunque Dios ya me había hablado que era profeta. Recibí la confirmación del llamado y yo me sometí a alguien para aprender y para hacer eso, para hacer a mí la asignación que mi Señor me dio con mayor excelencia. Porque entre más excelencia haya, más muerte va a haber y entre más muerte haya, más yo voy a recibir de parte de Dios. Pero morir representa una de las decisiones en nosotros, representa ser transformados. La palabra transformación es la palabra metamorfosis. Esto representa someterme a liberaciones, someterme a cambiar mi vida, someterme a encontrar una nueva vida en Cristo. También no estar aferrado a la antigua vida. Representa también que para manifestar la vida de Cristo, tenemos que en realidad arrancarnos parte de las prácticas que nosotros hacíamos, que necesitamos traer a un cambio, una naturaleza en nosotros, da a que otra viva. Mientras el viejo hombre muera en nosotros, nosotros vamos a vivir con él. Y la última parte es encontrar una nueva vida para compartir y bendecir a otro. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios tiene un plan maravilloso dentro de su propósito, un llamado y una herencia. Vea bien, grábeselo bien. Dios tiene un plan maravilloso, un propósito, un llamado y una herencia, porque somos hijos de Dios. Para cada uno de nosotros, pero tenemos que apropiarnos de ellos. No nos quedemos sentados esperando a ver qué Dios hace, sino que crucemos la línea y convertámonos en discípulos capaces de ser bendición para otros. ¿De qué sirve que Cristo me transforme si yo no soy bendición para los demás? ¿De qué sirve, hermano, que de cierta manera venga a nosotros esa parte que de cambio, de transformación? Lo maravilloso de este camino es que nunca, nunca Cristo me va a cambiar por ego. Él me va a cambiar porque quiere usar mi vida para poder traer vida a otras personas. La gran comisión
no es solamente ganar almas, sino que por otro lado también es hacer discípulos. Y hermanos, para poder cumplir esa parte de hacer discípulos, primeramente usted tiene que ser uno. Y usted tiene que ser un buen discípulo del Señor. Un buen discípulo del Señor. Posiblemente en parte de las ocasiones que estemos, se vuelva a repetir la palabra discípulo, porque entendamos, hermano, es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Derek, no es la voluntad de ninguna otra persona, pero no es la voluntad de ninguna otra persona en esta tierra, es la voluntad de Dios expresada a nosotros, el ser discípulos del Señor. Por eso los bautizamos en el nombre de Jesús. Y eso lo vamos a ver en la clase del bautismo. ¿Por qué los bautizamos? En el nombre de Jesús. Y no en el nombre de Derek, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo ese tipo de cosas. Vamos a tener una tarea. Yo les voy a, cuando ya les facilite yo el link de la clase en YouTube, va a abrir en el comentario, en la descripción del video, va a haber un link que usted va a poder utilizar para entrar en una carpeta de Drive. En esa carpeta usted entra y va a descargar un documento que se llama Cruzando la línea de creyente a discípulo, donde va a haber un círculo con las 5 líneas que debemos de cruzar, y usted va a anotar qué cosas usted le son estorbo todavía para cruzar a la línea, y usted va a hacer 1 o 2 días de ayuno de aquí que tengamos nuestra próxima clase, y usted va a hacer conciencia de por qué usted tiene que ser discípulo y que usted está destinado para ver la gloria de Dios. Esa es la tarea número 1, y la tarea número 2 que nosotros tenemos es buscar en la Biblia, más en los evangelios, que es donde Cristo habla de los discípulos, todo y cada uno de los versículos que hablan de los discípulos. Le recomiendo que utilice un cuaderno, que utilice algo para poder entrar en esa bendición de poder, yo de cierta manera, quiero enseñarle algo también en la pantalla. Quiero enseñarle algo. Y quiero basar esto en algo real. Porque nosotros anotamos y un discípulo siempre tiene que tener donde anotar algo. Sea bien. Ya va a cargar en mi chat. La descargué para que la miren mejor. Yo sé que más o menos se mira, pero no se mira tan bien. Ahora sí. Uy, Jesucristo, esto no se ve. No se está mostrando. Qué horrible estas imágenes que hacen ahora. Bueno, se la voy a parafrasear. Bueno, esta parte de arriba es eh, vamos a ver si está más grande aquí en la página. Lo estoy dejando grabado de todas formas. Se llama la pirámide del aprendizaje. Ay, aquí está más grande. Entonces, vea, 10% aprendemos de lo que leemos, 20% de lo que oímos, por eso estuvimos leyendo también en la filmina, 30% de lo que vemos, 50% de lo que vemos y oímos,
70% de lo que nosotros discutimos y 80% de lo que hacemos. 95% de lo que enseñamos. Entonces, ¿qué significa? Que entre leer, para usted leer, usted tiene que anotar. Entonces, anotar me hace, de cierta manera, tener un mayor entendimiento. Después, oírlo, usted lo va a poder oír en la clase de YouTube, porque yo le voy a facilitar eso, por eso lo grabo en Zoom. Después de lo que vemos, usted como lo va a ver en la clase, también 50% vemos y oímos, 70% en la próxima clase lo vamos a discutir, 80% usted tiene hoy un compromiso de ir a hacer, por eso tiene que ir a hacer tarea, y el 95% cuando usted lo enseñe. Cuando usted tenga discípulo, este va a ser parte de la base del discipulado que usted va a poder enseñarle a otras personas. Y usted va a decir, como yo en el tiempo que yo empecé a ser discípulo. Yo enseñar a otras personas, yo le decía al pastor, en mi mente, usted le pica la cabeza, yo le pica la pelón. Pero hoy en día yo digo, Padre, Él vio antes de que yo viera la realidad de tu nombre. Porque Él vio que yo tenía que hacer algo. Dice la hermana que se puede repetir la tarea. La primera tarea es, hay un documento que yo voy a facilitar en el link, cuando yo ya suba la prédica en YouTube, yo lo voy a facilitar un link de Drive donde ustedes lo van a descargar. Es un pequeño esquema, lo pueden ir a descargar, a imprimir en el ciber, o nuestros hermanos que son tecnológicos jóvenes pueden llevarle la copia a nuestros otros hermanos, ¿verdad? Voy a ver si yo llevo algunas copias el domingo para que usted la haga entre lunes y martes. Y van a salir todas las líneas, la línea de la conveniencia, la línea de esto, la línea de lo otro, para que usted anote en qué cosa está pegada en esa línea, pegado o pegada en esa línea. Y usted puede hacer, después de hacer eso, 2 días de ayuno, para venir y orarle al Señor que le revele aún más esto de ser discípulo, número 1, y número 2, usted vaya orando para cruzar todas esas partes que usted tiene que cruzar dentro de las líneas, para ser discípulo de las líneas que tenemos que cruzar. Y número 2 es buscar en la palabra, en los evangelios, los versículos que hablan de discípulos. En la próxima clase nosotros vamos a tener un momento para discutir todo lo de las tareas, lo de los versículos y pues primeramente Dios. Amén, podamos hacer. Vamos a orar para después, quiero que cortar la grabación y empezar a escuchar cómo miraron la clase. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hasta ahí donde ellos están, mis hermanos conectados y los que van a ver la clase, Padre, después. Señor, yo te pido, Padre, que un mayor entendimiento venga sobre ellos acerca del reino y acerca del discipulado. Padre, que ellos entiendan que ser discípulos, Padre eterno, es ser parte del reino y que no se puede ser parte del reino sin ser discípulos, Señor. Padre, es glorioso ver la transformación que tú haces en nuestras vidas. Es glorioso ver, Padre, que ya no nos devolvemos por cualquier cosa. Señor amado, cuando vemos en realidad estas verdades ocultas del reino, vemos que en realidad que la gloria de Dios puede hacer cosas inigualables y maravillosas para nuestra vida, para nuestras familias, para nuestros hogares. Señor Padre eterno, no solamente es la línea de la conveniencia, no solamente es todo lo que nosotros vimos en la clase de hoy, sino que vamos a tener, Padre, luchas con el doble ánimo, vamos a tener luchas, Padre, con cualquier cosa que se nos interponga, Señor. Pero cuando somos discípulos, ni el enemigo mismo, Padre, puede hacernos frente, porque dice tu palabra que tú le dijiste a tus discípulos, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y cuando Pedro le responde, Señor, cuando Pedro te responde, dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y cuando tú le dices, Yeshua, le dice a él, sobre esta revelación edificaré mi iglesia, sobre esta piedra edificaré. Tú estabas, Padre, ahí, en ese lugar donde estaba la piedra al dios Pan, la piedra idolátrica. Y en ese momento soltaste una declaración
y dijiste: sobre esta piedra, sobre la piedra de la revelación del reino, edificarías a la iglesia, sobre la piedra de la revelación, Padre, ahí edificaría una iglesia, y dice tu palabra que las puertas del Hades no prevalecerían. Así que, Padre, declaro ahora mismo que, Padre, la sobrenaturalidad de tu espíritu llega a cada uno de ellos. Señor amado, desatamos, Padre, los tiempos de tuyos que son para manifestar el reino en el nombre poderoso de Jesús. Que sea la gloria de tu nombre manifestada, Señor, en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, y la unción del Santo les siga bendiciendo y enseñando, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga a todos. Ok, vamos a dejar de grabar.